Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un verdadero privilegio poder estar nuevamente con ustedes viviendo nuestra fe y conociéndola mejor. Ahora estamos iniciando el programa anterior y un nuevo ciclo. Estuvimos hablando acerca de que es posible conocer a Dios con la sola razón. Estuvimos hablando también acerca de la revelación divina de los diferentes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la tradición, la Biblia. De esta forma hemos ido llevando cómo el proceso de Dios que crea al hombre, el hombre en busca de Dios y Dios que se le revela al hombre. Ahora que hemos visto este contexto desde la revelación desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud de la revelación con Jesucristo, ya en el programa anterior iniciamos a hablar un poco acerca de la fe. Vamos a empezar a hablar de la fe y en ese proceso para entrar en el credo, que es el resumen de la fe. Por eso dije que estamos en otra etapa. Y dentro de esa etapa vamos a ver algunos aspectos de la fe muy importantes, porque muchas veces hablamos de la fe, pero desconocemos el concepto en sí. Y el catecismo, con diversos ejemplos y testimonios, nos habla de la misma. En esta ocasión vamos a ver los artículos del 145 al 147 del catecismo, que nos habla específicamente de Abraham, nuestro padre en la fe, como lo dice la carta a los romanos. Y también la carta a los hebreos nos resalta la figura de Abraham como padre de la fe, como gran representante del Antiguo Testamento, fiel a Dios a pesar de las vicisitudes. Por eso es modelo de fe y que nos permite a nosotros no solo conocer la fe, sino vivirla mejor. Por eso vamos a iniciar ahora en esta ocasión leyendo el artículo 145 del Catecismo, que nos dice lo siguiente. Abraham, padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber dónde iba. Hebreos 11:8, Génesis 12, del 1 al 4. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Génesis 23:4. Por la fe a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe finalmente ofreció a su hijo único en sacrificios. Hebreo 11:17. Bueno, en este artículo o este numeral 145 hay varios aspectos que quisiera resaltar. En primer lugar, tenemos que ver que por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar donde había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Ese es uno de los aspectos definitivamente importantes de la fe. ¿Por qué? Cuando Abraham recibe el llamado de Dios, evidentemente Abraham era un hombre de oración, vivía en un ambiente pagano y a pesar de que vivía en ese ambiente, Dios se le revela. Tenía que ser un hombre de corazón recto y estaba buscando en su interior la verdad y al Dios verdadero. Dios se le manifiesta y él le crea la revelación de Dios y empiezan una relación. Sin embargo, Dios le pide que salga de la casa paterna, de la comunidad donde se encontraba, rodeado de sus bienes y también efectivamente rodeado de sus seres queridos. Y le dice que salga de ese lugar y vaya a otra tierra. Eso lo podemos decir que se llamó a desinstalarse, a salir. Pero
hay una cosa interesante. En la Biblia nos revela que Abraham, cuando hace ese movimiento, era un hombre de más de 60 años. Dice la Biblia que tenía 75 años. Entonces, pongámonos a pensar, un hombre de esa edad. Si posiblemente para un hombre de 30, 40, 50 años, hoy día le digamos que se desinstale, que salga, que se mueva del país donde vive, que se vaya con su familia a vivir a otra parte, de verdad que es un paso sumamente difícil. Y si no, pregúntele a todas las personas que tienen que abandonar su país por diversas razones para vivir en otro. Entonces, Abraham tiene que, a esa edad, cuando muchos están pensando ya cómo disfrutan los últimos años de su vida, cuando muchos ya están jubilados, dicen yo no tengo que trabajar, no tengo que hacer muchas cosas, tengo que tomar las cosas con calma, más que todo, cuidar mi salud y ver cómo disfruto estos años. Abraham recibe el llamado de Dios a que se desinstale, salga de lo que él tiene como cómodo y vaya a una tierra que él no conoce, a una tierra que Dios le promete que va a ser suya. Así que aquí vemos un primer ejemplo de modelo de Abraham. Abraham descubre a Dios independientemente de su situación, que para humanamente podría parecernos a nosotros extraño, como un hombre de esa edad, 75 años, viviendo cómodamente establecido en un lugar, de repente se le pide que salga de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo y vaya a otra tierra. Pero Abraham obedece. Abraham no pone peros, Abraham no pone excusas, no dice no puedo. Él obedece a Dios y tiene eso que llamamos fe, que es la confianza en que si Dios pide algo, Él va a dar las fuerzas para realizarla. El otro concepto importante es que la fe en Dios no nos pone estáticos, no nos deja congelados donde estamos, sino que nos mueve, nos cambia, provoca algo nuevo. No somos la mejor versión de nosotros mismos. Por eso Dios en la fe nos pide desinstalarnos, cambiar. Muchos de nosotros no cambiamos porque tenemos el grave error de pensar, y diría yo, vanidoso, soberbio, de creer que somos ya nuestra mejor versión. Ya no podemos mejorar más ni tenemos nada que cambiar. Dios nos indica con el modelo de Abraham que no, hay que cambiar, hay que moverse, hay que saber que podemos ser mejores. Ese es el movimiento que Abraham hace geográficamente, pero primero lo hace en su corazón. Es la capacidad de poder, como dije, cambiar, desinstalarse, perder la comodidad, abandonar la zona de confort. Ese cambio, ese movimiento lo provoca la fe. Y de esto Abraham va a dar un paso de lo que no conoce. Porque efectivamente todos los que rehuyen al cambio siempre tienen la opción de decir que el status quo, lo que vivo, es lo mejor. Sin embargo, hay que tener fe para poder decir voy a probar algo nuevo para ver si es mejor. Entonces, muchos de nosotros tenemos un estilo de vida y pensamos que es el mejor estilo de vida que podamos tener. Y si alguien dice, no, tenemos que cambiar, tenemos que mirar de otra forma el mundo, a los hermanos, entonces efectivamente se provoca en nosotros un verdadero síndrome, porque ¿qué de confianza? Puede ser el mismo Dios el que nos lo pida, y eso lo tenemos en experiencia de vida, cuando Dios nos pide que cambiemos algunas actitudes y nos resistimos, porque desconfiamos. Si yo me pongo de esta manera, estoy bajando la guardia. Si Dios me habla de amor en un mundo que odia, si Dios me habla de perdón en un mundo que maltrata, si Dios me habla de generosidad en un mundo egoísta, por supuesto que me pongo en guardia. Es un camino desconocido para mí, es un camino nuevo, y efectivamente ese camino fue el que recorrió Abraham, fue el que empezó a dar a una tierra que no conocía. Es el mismo camino que Dios nos pide a nosotros, empezar a ir a una tierra que no conocemos, que probablemente no hemos caminado y que Dios nos está llamando. Ahora, veamos el otro aspecto
que nos dice el catecismo de Abraham. Sigamos viendo el numeral. Dice la palabra de Dios que además Abraham dice que por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Ese otro aspecto importante, leámoslo, por la fe vivió como extranjero y peregrino. ¿Cuál es la experiencia importante de esta fe? De Abraham que nos llama a nosotros. Miremos en nuestro país, ¿cómo vive un extranjero en Panamá? Muchas veces no tiene todos los derechos por no ser nacido en Panamá. En ocasiones es discriminado, es culpado de que los males de lo que pasa en este país es culpa de ellos. Muchas veces sin culpa simplemente no entiende la gente o no entiende el extranjero por qué es odiado. A veces ni siquiera se diferencia mucho a nosotros físicamente, pero simplemente nació en otro país y eso lo convierte en alguien de otra categoría. Y lo miramos mal, no lo atendemos, sentimos egoísmo, no debemos los fondos del Estado darlo a ellos porque yo pago mis impuestos. Entonces vemos cómo lo peor de nosotros va saliendo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que Abraham, de ser un personaje importante, Abraham era un hombre rico, un hombre reconocido, a ir a un país como extranjero, a no ser reconocido, a pedir por favor, a ver cómo le daban un pedazo de tierra para poder vivir, para poder establecerse, estar de alguna manera con el temor de que los lugareños no lo recibieran bien o incluso le hicieran la guerra. Y todas esas situaciones de incertidumbre la vive Abraham. ¿Pero por qué la vive? En la confianza de aquel que le dio esa orden. Entonces la fe es la capacidad de vencer la incertidumbre, el vencer la dificultad. De hecho, cuando Abraham, imagínense Abraham, un hombre rico, y se va a la tierra prometida donde el Señor le promete que va a ser suya y que va a tener abundancia, y de repente hubo una hambruna en esa tierra. ¿Y qué tuvo que hacer? Emigrar a Egipto. Ya no solo había ido se desinstaló de su casa, va a una tierra que Dios le promete y encuentra dificultades y decide irse a Egipto. Entonces, doble peregrinación. Y entonces, frente a esa dificultad, Abraham se mantiene firme en la confianza de Dios en medio de esa tribulación, en medio de vivir como extranjero. A nosotros también Abraham nos enseña eso. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y cuando me refiero a esta tierra, no me refiero a Panamá, me refiero a el planeta Tierra o el mundo visible, por decirlo como lo dice el catecismo, el credo. El mundo visible, aquí, en esta vida terrena, nosotros somos extranjeros. Y tenemos que vivir como extranjeros por la fe, como Abraham. Abraham vive como extranjero por esa fe. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener que vivir en una situación como acabamos de escribir, en un mundo que no nos ama. Dice Jesús, ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo. Sin embargo, tenemos que vivir aquí como extranjeros. Dice Jesús, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo liberes del mal. Entonces, de esta manera se vive como extranjero aquel que no posee, aquel que vive aquí como si no tuviera nada, aquel que vive aquí, pero sabe que nada de lo que tiene le pertenece. De esta manera, como Jesús nos enseñó a vivir como extranjero en nuestra propia tierra o en la vida terrena, como vivió Abraham, es esa fe y la confianza en medio de las dificultades que vivo yo aquí, pero porque Dios me hace la promesa y creo en Él, no todo me va a salir bien ni me va a ser fácil. Esa es la fe de Abraham, que se desinstala y que vive como extranjero. Vamos a un cambio y vamos a seguir después del siguiente cambio a seguir analizando los otros dos aspectos de este interesante artículo de Abraham como padre en la fe aquí en Catequesis Viviente.
Bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos en el numeral 145, meditando el tema de Abraham como padre en la fe. Ven la riqueza del Catecismo, lo importante de cómo el Catecismo nos explica la Biblia, nos explica nuestra doctrina y también nos lleva a poder tener sentido dentro de este mundo que vivimos en nuestra fe. Ahora, decíamos que en el 145 queríamos destacar 4 aspectos, ya destacamos 2, quiero destacar los otros 2, que son muy importantes. En el 145 nos dice el Catecismo lo siguiente, que por la fe a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Esta parte es muy importante. Fíjense, por la fe se le otorgó a Sara tener el hijo de la promesa. Pero Sara tenía ya una edad avanzada. Tanto es así que Abraham, cuando Dios le cumple la promesa de tener un hijo, era bajo las circunstancias más extremas. No solo Abraham ya era anciano, sino Sara era anciana, a tal punto que ya a Sara estaba viviendo la menopausia. Es decir, ya no ovulaba. Entonces, imagínense bajo esa situación. Por eso fue, y tenemos que entender las circunstancias. Algunos se preguntan por qué Sara, cuando va en la encina de Mambré, aparece la teofanía, los 3 personajes que representan a Dios uno y trino, y viene y se le aparece a Abraham y Abraham los atiende. Cuando se retira o se está retirando, le vuelve y le reitera la promesa, le dice, tú tendrás un hijo natural, no un hijo a través de una esclava, el hijo de la promesa. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando Sara escucha eso, se ríe. Y entonces la teofanía le dice, ¿por qué te ríes? Pero algunos dicen, ¿por qué Sara se rió? Es que imagínense una mujer ya anciana, en su juventud no tuvo hijos, y de repente cuando está en la menopausia, que ya no ovula, ya, como dicen popularmente, ya no tiene la menstruación o la regla, cuando ya se suspende, que quede embarazada en ese momento, anciana y sin menstruación, ¿cómo no se va a reír? Le pareció algo totalmente fuera de lo natural. Pero Dios mantiene su promesa. ¿Y cuál es la prueba de la fe de Abraham? Es la paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz, el saber esperar. Ese es otro aspecto de la fe de Abraham y de Sara también. El esperar lo que no se puede esperar, lo que parece imposible, Dios lo realiza. Entonces, nosotros hoy en día podemos igual ver en nuestra realidad cómo si esperamos en las promesas de Dios, si somos consecuentes con lo que Él nos pide, Él va a hacer fructificar el desierto. A eso se refiere los pasajes de Isaías y de los profetas, cuando nos decían que el desierto va a fructificar, que el cobarde se llenará de valor, que la estéril parirá muchos hijos. Esas analogías, esas comparaciones de que surge en el lugar menos inesperado, donde pareciera que no puede salir nada, Dios hace surgir algo maravilloso. En la espera y en la paciencia, no en la acción, no en la paciencia que se sienta a ponerse la mano en la cara a esperar. No, esa paciencia no. Es de aquel que trabaja conforme a la voluntad de Dios, aunque no vea los frutos de manera inmediata. Es una paciencia activa que trabaja, que empuja, que lucha, pero que sabe esperar. Esa es la fe de Abraham y esa es la fe que nos pide a nosotros. Muchas veces
En dos aspectos quisiera destacarlo. Un aspecto en nuestra vida personal. Efectivamente, muchos de nosotros nos llenamos de impaciencia porque queremos ser santos al día siguiente. Empezamos un camino de fe y al día siguiente pensamos que todo debe cambiar y ser fácil. No, es una lucha de toda la vida que debe esperar la acción del Espíritu en nosotros. Tengamos paciencia con nosotros mismos y con nuestro cambio. Simplemente seamos perseverantes y creamos en la promesa de Dios que hace lo imposible posible, que hace fructificar este desierto que tenemos en el corazón, lo va a hacer fructificar como el terreno más fértil. Y de la misma manera que a Sara la hizo en medio de la soledad, en medio de estar triste, en medio de todas esas situaciones en las que Sara se sentía humillada por no tener un hijo y pensaba que la derrota estaba ya dada, Dios la levanta. De la misma manera levantará a nosotros. Nos levantará y nos dará lo que no soñamos que íbamos a recibir. El otro aspecto, ¿cuántas obras de Dios se manifiestan pequeñas, como dice Jesús, el grano de mostaza? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el grano de mostaza, es más pequeño que una lenteja. Y dice Jesús que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, muy pequeño. Y muchas obras grandiosas en la iglesia empiezan pequeñísimas y pareciera que no van a crecer, pareciera que no hacen gran bien, pareciera que es una pérdida de tiempo en un mundo tan grande, una obra tan pequeña. Sin embargo, de esa hoja de mostaza, de esa semilla de mostaza, Dios hace crecer el reino de los cielos. De la misma manera, Abraham tuvo paciencia para que no solo se cumpliera la promesa de que una mujer estéril y anciana diera luz de un padre estéril, sino que ese único retoño, ese único hijo, era el hijo de la promesa, de donde iba a descender la bendición, no solo un pueblo, sino la bendición para toda la humanidad. Imagínense qué cosa más pequeña. Y Abraham tuvo la fe de que iba a fructificar. Esa es la fe, modelo que buscamos nosotros. Y dice al final del catecismo de este numeral, y que por la fe Abraham decidió dar a su único hijo. Es la confianza en el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué momento más angustioso de Abraham? Abraham había conocido durante toda su vida a un Dios bueno, un Dios que lo había cuidado, un Dios que lo había hecho prosperar, un Dios que siempre había estado con él como un amigo, como alguien cercano. ¿Y qué hace Dios, ese amigo? Después de haberte dado tanto, te pide algo, te pide un favor, te pide ayúdame en esto, entrégame esto. Y Abraham, qué angustia, qué dolor, qué dificultad. Caminar por ese sendero y no solo le dice entrégamelo aquí, sino lo hace caminar e ir por un trayecto por donde tiene que vivir esa angustia de llevar al hijo que tanto había deseado por años, entrégamelo. Y Abraham por la fe, pero no esa fe de aquel que dice no me importa mi hijo o no lo quiero, sino en la confianza de que Dios siempre va a hacer lo mejor para su hijo y para él. El Dios omnipotente, el Dios amoroso, el Dios que me da, nunca me va a quitar. Parecerá que me quita, pero está haciendo una obra mucho mejor. Y esa es la confianza de Abraham. Abraham va y lleva a su hijo en la confianza de que, dice la carta a los Hebreos, de que Dios es capaz incluso de resucitar a los muertos. Si da la vida donde no la hay, entonces Él puede resucitar a los muertos. Y hoy nosotros aprendamos de Abraham. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo a cambio? Entrégame tu vicio, entrégame tu egoísmo, entrégame algo de tus bienes para ayudar a tu hermano, entrégame tu amor, aprende a ser más generoso. Y ahí abrazamos y apretamos los puños, no queremos soltar. Aprendamos de Abraham, de esa fe de que nadie que le da a Dios se queda con la mano vacía. La generosidad de Dios supera todas nuestras capacidades y nuestras inteligencias. Con esta
reflexión queremos hacer un breve cambio con un reportaje que tenemos sobre hace unos años, el año de la fe 2016, y que nos habla de algunas realidades de este tema. Benedicto XVI ha interrumpido la serie de catequesis sobre la oración para comenzar a explicar durante las audiencias generales el sentido del año de la fe. Hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras sus huellas. Uno de los objetivos del Año de la Fe es profundizar en el conocimiento de la fe cristiana. Por eso, el Papa explicó el credo, la oración oficial de este año. En el credo está lo esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial. Pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta, la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo relativismo y subjetivismo. Ante más de 20.000 personas presentes en la plaza de San Pedro, el Papa dijo que vivir la fe transforma el corazón y la vida de las personas. Creer no es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio, al contrario. La fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación, nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud. Antes de terminar, el Papa saludó al Movimiento por la Dignidad del Cuarto Mundo, reunidos en Roma para la Jornada del Rechazo de la Miseria, promovida por la ONU, y saludó en lengua croata, árabe y ucraniano a los participantes en la audiencia general. Bueno, hermanos, ¿qué les parece? Excelente el video. El Papa Benedicto XVI nos hablaba acerca del año de la fe. Hace unos años fue maravilloso el tiempo donde el Papa decretó este año de la fe precisamente para que conociéramos mejor nuestra doctrina. Hablaba a los 50 años del Vaticano II. También se celebraba los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en medio de ese ambiente, el Papa nos exhorta a profundizar en la fe y conocer mejor nuestra doctrina. Bueno, en este numeral que me pareció extraordinario, muy bien desarrollado y que nos habla de la fe como modelo a Abraham y que nos explica paso a paso nuestra iglesia cómo esa fe de Abraham nos ilustra no solo la virtud, sino también la práctica, cómo vivirla mejor. Ahora vamos a ver el siguiente numeral, el 146, que nos sigue hablando sobre la fe. Dice el numeral 146. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Romanos 4:3, Génesis 15:6. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Romanos 4:11-18 y Génesis 15:5. Muy bien, quisiera destacar aquí en este numeral lo que dice lo siguiente, que la fe es garantía. Pero algunos dirán, bueno, ¿y qué es la garantía? Recuerden el concepto de garantía. La garantía es algo que usted cuando, desde el punto de vista comercial, cuando usted compra algo, ¿no? le dice el fabricante, yo confío en mi producto, yo confío en este producto que tengo aquí, y por lo tanto, como yo confío en este producto, entonces yo soy capaz de decirte que en tanto tiempo, yo estoy seguro que si tú lo usas bien, no se va a dañar. Y si se daña y tú me lo traes y yo o te lo cambio o te lo reparo. ¿Recuerdan el concepto ese de garantía? La garantía.
Entonces dice que la fe es la garantía de las cosas que no se ven. Entonces, ¿cómo alineamos esos dos conceptos? Bueno, efectivamente, la fe como un don de Dios. Cuando nosotros nos abrimos a la presencia de Dios, Dios nos da la capacidad de poder creer en su palabra por la autoridad de quien lo revela, de Dios mismo. Y esa fe para nosotros es la garantía, es lo que nos dice a nosotros que eso que Dios nos está ofreciendo se va a cumplir. Pero no lo vemos. Entonces es como igual que el ejemplo que puse del comerciante. Él no tiene manera de saber cuántos productos van a ser fallados, pero él cree en su línea de producción y dice, yo soy capaz de darte 1 año, otro dice en 2 años, otro dice en 3 años. Entonces, a partir de ahí existe una confianza en lo que yo estoy dando. Para nosotros, la fe con respecto a Dios es eso, es esa garantía, esa capacidad de confiar de que lo que Él promete se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo creo en aquel que se me está revelando. Entonces, yo no tengo manera de saberlo, yo no lo veo, porque del momento que hay visión, ya no hay fe, ya no necesito la garantía. Si el producto no falló y me duró 20 años, ¿para qué la garantía? Entonces, la fe viene a ser esa garantía que nos da Dios a nosotros en nuestro interior, en nuestra mente, de saber que lo que Él pidió se va a cumplir, que las cosas que Él promete se realizan. Ese es un tema. Y el otro aspecto que es importante de la fe es de que recordemos lo que nos dice San Pablo, que al final se acabará, está la esperanza, está la fe, la esperanza y la caridad, pero lo que va a perdurar es la caridad. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en la presencia de Dios en el cielo no va a haber fe porque ya es evidente, y no habrá esperanza porque no tenemos nada que esperar. Ya estamos ahí. Entonces, siempre tengamos presente el concepto de garantía, la fe como la garantía. Ahora, la certeza. Algunos consideramos muchas veces que la certeza es algo de lo cual nosotros ya podemos comprobar. Sin embargo, no necesariamente. Nosotros podemos tener certezas aunque no podamos demostrarlas a través de argumentos lógicos. Por ejemplo, nosotros podemos tener de cierta manera la certeza de que mañana va a salir el sol, o de que dentro de unas horas se va a ocultar el sol y se va a anochecer. ¿Podemos demostrarlo? Ahora mismo no lo podemos demostrar. No hay forma que podamos demostrarlo. Alguien incluso podría decir, bueno, y si hay un cataclismo y explota el sol, es una posibilidad. O si la Tierra se desvía, también. Pero la certeza de que se ha cumplido tantas veces la voluntad de Dios, nos ha dado tantas pruebas en que Él ha realizado lo que promete y lo que hace a lo largo de la historia, en la palabra de Dios, en la vida de los santos, que podamos crear verdaderas certezas de que lo que Dios promete lo va a cumplir. De esta forma, la fe se convierte en esa certeza que no es aquella en la cual ya vemos exactamente de lo que tenemos certeza, sino que la acción de Dios nos permite a nosotros poder saber que eso se va a dar como ocurre en la naturaleza, ¿no? De repente vemos el día nublado, se oscurece todo, empieza a pasar una brisa fría, como pasa comúnmente en Panamá, empezamos a escuchar los truenos, miramos el cielo y de repente decimos va a llover. Entonces empieza a caer llovizna, vaya sorpresa, había una cierta certeza. No teníamos la demostración, no veíamos la lluvia, pero había una certeza. Entonces estos ejemplos nos permiten a nosotros vislumbrar que de la misma manera Dios va
comprobando a través de sus acciones, en su historia, en la vida de la iglesia, en la Biblia, en la vida nuestra, cómo Él cumple sus promesas y cómo Él realmente realiza lo que está diciendo. Y por eso provoca no solo en nosotros la capacidad de poder creer, sino que va desarrollando en nuestra inteligencia, en nuestra razón, la certeza y el poder ver las garantías que las cosas que no se ven. Eso el mundo no lo entiende. Algunos piensan que se trata solamente de un sentimentalismo, de una emoción, cosa que es totalmente absurda, porque si hay algo vulnerable y cambiante son los sentimientos y las emociones. Si hay algo que no podría sostener jamás la fe como garantía o certeza de lo que Dios da, sería ni el sentimiento ni la emoción. Tampoco puede ser una ilusión, porque también son volubles, la imaginación, todas esas son cosas que hoy están y mañana no están. ¿Qué es lo que alimenta y sostiene permanentemente esa fe? Si no es la acción viva de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es lo que permite que esa fe pueda surgir. Vamos a ver el siguiente reportaje que también nos habla el Papa Benedicto XVI sobre la fe y nos habla también de algunos de estos conceptos que son importantes que profundicemos. Benedicto XVI entró en la Plaza de San Pedro para presidir la misa de apertura del Año de la Fe con el himno oficial de este año como música de fondo. Ha sido una ceremonia muy solemne con la que también ha recordado el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Simbólicamente, entre quienes le acompañaban, había 15 ancianos obispos que hace 50 años participaron en el concilio. Junto a ellos, 80 cardenales, 8 patriarcas de iglesias orientales, 191 obispos del Sínodo de la Nueva Evangelización y 104 representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Ante ellos, Benedicto XVI inauguró solemnemente el Año de la Fe. Con grande gioia oggi, a 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, diamo inizio all'anno della fede. Durante la homilía, Benedicto XVI explicó que el Año de la Fe no es un simple aniversario, sino una auténtica necesidad porque se ha difundido el vacío en la sociedad. C'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indicano la via verso la terra promessa e così tengono desta la speranza. Recordó que quienes participaron en el concilio estaban decididos a mostrar al mundo la belleza de la fe. Pidió que se recupere esa decisión y que no se limite a un ideal. Para conseguirlo, invitó a redescubrir las ideas del concilio. Affinché questa spinta interiore alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto ideale e non pecchi di confusione, occorre che essa si appoggi ad una base concreta e precisa, e questa base sono i documenti del Concilio Vaticano II. El Papa saludó con cierta emoción al principal líder de la comunión anglicana, Rowan Williams, y al patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, que dio las gracias a Dios por la mejora en las relaciones entre católicos y ortodoxos. Antes de concluir la misa, Benedicto XVI entregó los mensajes del concilio a grupos de personas como jóvenes, artistas o intelectuales. Como representante de las mujeres estaba la periodista mexicana Valentina Lasraqui, y como representante de los trabajadores, uno de los mineros chilenos que en el año 2010 permanecieron sepultados bajo tierra durante 68 días. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? Interesante lo que el Papa nos enseña en este video, en este reportaje sobre la fe y sobre el contexto del Año de la Fe y cómo nos habla de la importancia de la doctrina, del conocer nuestra enseñanza para poder traer una nueva evangelización. Muy bien, vámonos a un cambio y después continuamos con el programa, ya la parte final de este programa Catequesis Viviente.
Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente aquí a la parte final de su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado hablando acerca de la fe de nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Y hemos estado desarrollando los artículos 145, 146, ahora vamos para el numeral 147, que nos hace un cierre de esto hermoso que es la fe explicada en el Catecismo. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 147. El Antiguo Testamento es rico en testimonio acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Hebreo 11, del 2 al 39. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos 11:40 y 12:2. Muy bien, aquí vemos una concepción sobre la evolución de la fe. Quisiera hablar primero del aspecto que nos habla en la carta a los Hebreos del elogio de nuestros antiguos, nuestros antepasados en la fe. Y vemos ejemplos de heroísmo, por ejemplo, tenemos en los Macabeos, nos hablan de cómo unos hermanos, ante la tortura de Antíoco Epifanes, que quiere obligarlos a comer carne de puerco, algo que estaba prohibido por la ley, y ellos prefieren soportar la tortura y al final incluso vivir una horrible muerte donde se le cortaban los miembros, y los otros hermanos tenían que presenciar ese dantesco espectáculo para ver si se ablandaban y decidían. Al final, el discurso de estos grandes mártires de la fe, ¿cuál es? Dicen que ellos estaban dispuestos a entregar este cuerpo, esto que tenían, porque Dios se lo había dado. Y al final era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Frase que San Pedro le dice al Sanedrín: juzguen por ustedes mismos, ¿qué es más importante, obedecer a los hombres o a Dios? De esta forma, ellos deciden morir por la obediencia a Dios. Y encontramos tantos y tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, no solo de personas que deciden o sufren el martirio, sino que también personas que entregaron su vida, una vida sacrificada, incomprendida, por obedecer a Dios. De esta manera, estos hermanos vienen a ser ejemplos para nosotros de que la fe es capaz de sobreponer las dificultades, incluso de poder ir más allá de nuestra propia naturaleza, porque a todos nosotros nos repugna la muerte y el sufrimiento. Nadie quiere ni sufrir ni morir. Sin embargo, por la fe podemos y somos capaces. Dentro de nosotros existe la semilla del mártir, la semilla de aquel que es capaz de dar la vida por Dios. Solamente tenemos que, igual que nuestros antepasados, creer que Dios es capaz de sacar del mal algo mucho mejor, como nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos. De esta manera, estos antepasados para nosotros son ejemplos no solo por lo extremo, porque algunos Dios tal vez no lo tenga designado el morir, el ser martirizado. Sin embargo, en cada dificultad, cada situación incómoda, cada situación desesperante, eso es ahí donde la fe va superando lo que repugna a la naturaleza. Cómo puede ir uno avanzando y cosas que antes simple y llanamente no soportaba, ahora podría soportarlo con una sonrisa en los labios. ¿Y eso por qué? Por la confianza que Dios pone en nuestro corazón, que es la fe
en sus promesas y que Él está con nosotros. Pero esto del Antiguo Testamento era una preparación para algo superior, dice el Catecismo, que es la gracia de poder creer en nuestro Señor Jesucristo, que es el inicio y el culmen de nuestra fe. El inicio porque de Él proviene todo, todo fue hecho por Él y para Él. Y es el culmen porque es la realización de nuestra fe. No solo porque nos mostró el camino con su propio ejemplo, sino también porque es a Él a que tendemos, a Él es que buscamos, a Él es que en esta tierra queremos estar con Él para después poder tener la realidad de estar en plenitud donde se consuma la fe. Por lo tanto, esa gracia de poder creer en Jesucristo es el don supremo de la fe. El Hijo de Dios que se manifiesta y que nos llama a vivir la vida como Él la vivió, como Él nos enseñó. Ese es el culmen. Pero veamos, hagamos una pequeña unión, conclusión. De la misma manera como Abraham obedeció a Dios y emprendió un camino, se desinstala, vive como extranjero y además recibe el fruto de tener un hijo, de la promesa cuando todo estaba, perdió la esperanza y se le pide que ofrezca a Dios ese único hijo. Ese itinerario es el itinerario nuestro con Cristo. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, Él nos pide desinstalarnos. Levántate, levántate, camina. El hijo pródigo, me levantaré porque en la casa de mi padre hay muchos pan de sobra, incluso para los jornaleros. Yo soy hijo, me levanto, voy a la casa del Padre, salgo de donde me encuentro sumergido. Además, estoy dispuesto a ser incomprendido, porque el que sigue el camino de Cristo vive como extranjero, porque el mundo no entiende lo que Cristo nos pide. El mundo no entiende el perdón, el mundo no entiende el amor, el mundo no entiende la generosidad, el sufrir por los demás. El mundo no entiende eso, el mundo quiere gozo, abundancia, egoísmo, placeres, el sacrificarse, el vivir en honestidad, en disciplina, en castidad, en pureza. No tiene sentido para este mundo. Pero vivimos entonces como extranjeros en una sociedad que alaba lo que Jesucristo reprueba. Después, pero eso trae frutos, frutos en nuestro interior de gozo, frutos a nuestro alrededor de alegría, donde un cristiano que vive su fe empieza a nacer como nació de Sara, que parecía que era un desierto, su matriz parecía un desierto porque estaba anciana y sin ovulación. Eso mismo ocurre cuando un cristiano vive su fe, nace una nueva realidad, nace esperanza, nace alegría, nace cambio de vida. ¿Por qué? Porque vivimos en Jesucristo, como vivió Abraham su fe. Por eso es nuestro Padre en la fe. Y finalmente, el Señor nos va a pedir, ¿qué me vas a dar tú a mí? Entrégame algo de lo que tú tienes. Y tenemos que dar ese paso de Abraham, de ser capaz de desprendernos de algo con la fe de que nos quitamos algo para recibir algo mejor. Y el aferrarnos a eso es muchas veces lo que no nos permite encontrar la verdadera libertad. Ese itinerario de Abraham es nuestro itinerario. Es la gracia de poder creer en nuestro Hijo viviendo el itinerario de Abraham, viviendo la fe de los antiguos que preferían morir antes que desobedecer a Dios, de mantenerse firme en sus convicciones. Hoy día, en un mundo donde parece cada vez más que las convicciones cristianas son extrañas, extranjeras y hasta para algunos peligrosas. En este mundo donde cada vez hay más intolerancia para nuestra forma de ver la vida,
estamos llamados a vivir la fe como la vivió nuestro padre Abraham y que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Roquel, que le deseamos que el Señor los bendiga a todos.